Comienzo con la frase, en el principio fue el baile. Recordarán que en aquella película sobre la obra de Juventino Rosas, protagonizada por Pedro Infante, sobre las olas, el actor Antonio R. Frausto, quien interpretaba a Porfirio Díaz, dice algo sobre que se cantaba sobre las olas en el Porfiriato tardío. No. No toca el piano. ¿Y no canta? Algo, pero la melodía no tiene letra. ¿Y no improvisa? Algo. Pues cántenos algo, que la concurrencia se cansa de aplaudir. Sí, señor. Ande. Entonces, como después sobre las olas, se bailaba, principalmente porque en el principio fue el baile. ¿O acaso te acuerdas de la letra? ¿De cómo va la letra del vals de Juventino? Si esto les estoy platicando, si con esa frase echamos a andar este tercer programa de Ya Sabías o Hasta Ahorita, ¿por qué razón entonces, te preguntarás, vemos un afiche de Mad Love, Loco Amor? Una película conocida también como Las manos de Orlac. En su versión segunda, la sonora, la hollywoodense, la de 1938, y no la primera, la muda, la hecha por un austriaco, Robert Wiene. ¿Qué tiene que ver la frase proferida con este cartel? De una película para una película, diseñado por la artista mexicana María Figueroa. Un letrero que aparecería varias veces en el filme dirigido por el irlandés estadounidense John Huston y fotografiado por el mexicano Gabriel Figueroa, algo que se pudo mirar en las salas de cine en 1984, Bajo el Volcán. Es que en este tercer capítulo de Ya Sabías, vamos a hablar de novelas llevadas al cine o qué mero. Déjame compartirte algo desde la página 17 de Bajo el Volcán, donde su autor, Malcolm Lowry, nos ubica como lectores en Cuauhnáhuac, esto es en Cuernavaca, con sus 118 iglesias y 57 cantinas, según lo detalla Lowry. Como desde que salió del Casino de la Selva, Monsieur Laruelle había ido bajando poco a poco por la colina. La ciudad se alzaba ahora casi inmediatamente a su derecha. Desde el campo por el que atravesaba podía distinguir, por encima de las copas de los árboles, en la falda de la colina, más allá de la silueta acastillada y sombría del Palacio de Cortés, la rueda de la fortuna que ya iluminada giraba lentamente en la plaza de Cuauhnáhuac. Creyó poder distinguir el murmullo de las risas que escapaban de las cestas relucientes, y una vez más, la leve embriaguez de las voces que cantaban, se apagaban y desfallecían hasta hacerse inaudibles en el viento. Hasta sus oídos llegaba a campo traviesa una melancólica tonada norteamericana, St. Louis Blues, o algo por el estilo, que era por momentos una oleada musical impelida por la brisa y salpicada de un lejano parloteo que parecía no quebrarse, sino golpear contra los muros y torres de las inmediaciones. Y la magistral novela continuaría envolviéndonos, pero aquí me quiero detener. Leamos con las orejas. Desde la literatura, un blues, el San Luis Blues está sonando en Cuernavaca. Cuernavaca meses después de la cardenista expropiación petrolera en México. Oigamos ahora con los ojos esta composición de W.C. Handy, gracias a Verónica Ituarte en la voz, y acompañándola en este encuentro de jazz, al piano Arturo Sandoval y con ellos la orquesta de la Escuela Carlos Chávez, dirigida por José Guadalupe Flores.
Ubiquemos las fechas otra vez, ubiquémonos. Suena desde la palabra escrita el blues de San Luis, en la Cuernavaca de los años 30 del siglo XX. En 1938, además de la nacionalización del oro negro en México, cuando Lázaro se levantó y anduvo, el actor australiano-americano Errol Flynn protagonizaba en la pantalla grande las aventuras de Robin Hood, mientras que en la Europa real, la Alemania de la suástica, se anexaba a Austria, su país vecino. En 1938, al norte del río Bravo, se publicaba el primer cómic de Superman, y en marzo de ese año, compañías tejanas y californianas descubrían petróleo en Arabia Saudita. En 1938, el ejército golpista de Franco, ante la ciega y sorda complacencia de las potencias democráticas y apoyado por el armamento y los batallones de los fascistas italianos y los nazis teutones, comenzaba a vencer la resistencia de la República Española democráticamente electa en 1931. En 1938, Duke Ellington con su orquesta estrenaba la composición Rose of the Rio Grande, Rosa del Río Bravo. Y en 1938, el violinista huasteco veracruzano, el viejo Elpidio Ramírez, lanza el conocido son de la malagueña. Reubiquemos fechas porque, si bien estamos, gracias a la lectura de Bajo el Volcán, a finales de la década de los mexicanos 30, no podemos dejar de bailar. Un pasito para adelante, un pasito para atrás y de viajar. Y de viajar entonces en reversa. El St. Louis Blues, que fue lo que oímos antes, recreado por la cantante Verónica Ituarte, en el Chilango Complejo Cultural Los Pinos en el 2019. El blues de la autoría de William Christopher Handy se grabó por primera vez en 1914, el año en que en Europa comenzó la Gran Guerra, la primera de las dos guerras mundiales del siglo XX que definirán vida y muertes en el orbe entero, cuando ni siquiera había transcurrido la mitad de la 20ª centuria. Prosigamos el viaje de prendidas y desprendidas hojas en el almanaque. Estamos entonces en 1914, el año en que la Fuerza Naval estadounidense invade, el presidente gringo era Woodrow Wilson, el puerto de Veracruz, el año en que Venustiano Carranza y el ejército constitucionalista entran a la Ciudad de México derrocado tras 17 meses en el poder, quien mandó asesinar a Madero y a Pino Suárez, el usurpador Victoriano Huerta. 1914, el año en que Abundio Martínez murió de tuberculosis, acompañado únicamente por un pollo que, aseguraba su dueño, era poseído por el espíritu de Verdi. Abundio Martínez fue autor, además de polcas, chotices y pasodobles, del vals El Arpa de Oro, dedicado a don Porfirio Díaz, primer magistrado de la nación. Y 1914, el año en que un mes antes de que los marines invasores pretendieran que se izara la bandera de las barras y estrellas en el puerto Jarocho, nace quien iba a ser con el tiempo compositor, arreglista, pianista, uno de los grandes impulsores del jazz en México, Mario Ruiz Armengol, autor de canciones como la que, arreglada por el añorado pianista Enrique Neri, fallecido en 2014, ahora mismo vamos a disfrutar con el también pianista Jorge Estrada Avendaño, Marcos Milagres al contrabajo y Pablo Prieto a la batería. Esto es de Mario Ruiz Armengol, su composición Soñé.
principio, repito, fue el baile. Y así estamos en semejante vaivén, bailando. En México, en 1914, año de la génesis del St. Louis Blues, del nacimiento de los poetas capitalinos Efraín Huerta y Octavio Paz y del escritor duranguense José Revueltas, entre otros ritmos, acá, como en varias partes del mundo, en algunos cenáculos ya poco iluminados o rebosantes de finas candilejas, se danzaba eso que invadió al mundo de los pisos de tierra como de las lustrosas baldosas, desde el cono sur. El tango. Ah, sí, 1914, el año en que nace igualmente para la literatura y para el jazz el argentino Julio Cortázar, autor de Rayuela y de El Perseguidor. ¿Acaso lo que se oía y llevaba a menear los cuerpos para puritano escándalo era el choclo? Ese antiguo tango de decimonónica melodía atribuido al autor afroamericano Casimiro Alcorta, al que en 1902 pondría letra el blanco bigotón rioplatense Ángel Villoldo. El choclo, tango del cual aquí ahora recibimos una probada, gracias al mexicano quinteto Carlos Matus en concierto.
Y ambas opciones sonoras, blues y tango, no nacidas en México, convivían localmente con los ya mencionados valses y los chotices y las habaneras y los danzones y las machichas y los pasodobles y otras varias formas de bailes de salón que en este territorio tampoco habían echado a andar sus primeros pasos, pero que adoptados fueron con tanta naturalidad que hoy, 100 años después, siguen naturalmente arrebatando de los nostálgicos la plaza, como aquí, que en el sur de la Ciudad de México se baila con danzonera un pasodoble dedicado al torero texcocano Silverio Pérez, nacido en 1915, muerto en 2006. Pero estábamos, insisto, en el blues de San Luis de 1914, mencionado por Malcolm Lowry en la gran novela Bajo el Volcán. Y llegados a este punto tendríamos que nombrar al artista mexicano, el chamaco Miguel Covarrubias, y su protagónica relación con W.C. Handy, con Josephine Baker, con el blues, con el jazz, con la efervescencia que en lo visual gestó igualmente, desde la negritud, esta década de los 20. Pero aquí interrumpo de tajo, aquí me detengo en el desarrollo normal del guión de Ya Sabías o Hasta Ahorita. Porque, ya que hace un momento mencioné el nombre de José Revueltas, el ensayista, novelista, cuentista, el autor, el artista comprometido, el activista, debo consignar en el tema que nos ocupa y con el mismo apellido a su hija, Olivia. Olivia Revueltas, mi amiga Olivia, con quien justo para nutrir este programa teníamos concertada una cita en su casa donde conversaríamos sobre su vida y su obra, sobre el quehacer de un artista, de una luchadora, una mujer solidaria, firme, intensa, consecuente. Llegué ese lunes 29 de julio por la mañana, tal y como había quedado con ella desde el festejo de su cumpleaños 2 domingos antes. Arribé a la vieja casona. Toqué para que me abrieran, pero me recibió un asistente con la abrupta noticia de que en la madrugada Olivia había sufrido una caída. Me abrieron y con la autorización de Olivia, que estaba despierta, subí a su alcoba. Platicamos un rato. Con la amabilidad, con el cariño de siempre, me ofreció disculpas por el, entre comillas, plantón, como dijo a media voz, con sus siempre expresivos ojos un poco apagados mientras cogía mi mano. Ya reprogramaremos para la próxima semana, en que seguro que voy a estar mejor. Ahorita estoy empastillada por el dolor, pero el lunes que entra, seguro, me pongo muy arregladita para salir en la tele. ¿De qué quieres que hablemos? Hospitalizada el miércoles, el viernes 2 de agosto por la tarde, con 73 años de edad, madre de 2 hijas y un hijo, Olivia Revueltas falleció. 2 semanas después, el 15 de agosto, invitado a pronunciar unas palabras en el homenaje que le organizaron en la Sala Ponce del Palacio de las Bellas Artes, dije algo como esto. La historia de Olivia Revueltas es la de una persona combativa que ha sabido reclamar y hacer suyo su espacio y tribuna en mundos que no sabían cómo darle el respeto que merece. La historia de Olivia Revueltas es la de un ser consecuente con su impulso creativo desde la infancia, en un entorno doméstico que a pesar de estar repleto de referentes de creatividad y de combatividad, no sabía bien a bien cómo lidiar con su quehacer en particular, el jazz. La historia de Olivia es la de una mujer en un territorio, el México de la última parte del siglo XX, teñido de misoginia. La historia de Olivia Revueltas es también la de una mujer sensible a los problemas sociales de su entorno en un mundo donde la inconsciencia y la desinformación imperaban. La historia entonces es la de una artista combativa y consecuente que contra viento y marea ha sabido, sobre todo en los últimos años en que el tiempo y una más tranquila situación se lo ha permitido, apuntalar su quehacer como pianista, como jazzista, como ser social, empático, solidario, como parte de un gremio de músicos que tienden erróneamente a la dispersión y como testigo y como protagonista de su momento histórico. Eso, creo, es la historia de Olivia. La historia de un faro, una boya, un parteaguas que sabe saborear la vida e invita a hacerlo. Grabada en su casa, miramos la intensidad de la composición Mujer Rota de Olivia Revueltas. Con ella estaba Arturo Cipriano en la flauta. Presente en Ya Sabías o Hasta Ahorita, presente siempre con nosotros, Olivia Revueltas.
Ahora recuerdo cuando en 1981 Olivia telefonó a la noche de un día difícil, un programa que hacíamos diariamente en Radio Educación. La pianista me comunicó con su voz al aire que esa misma noche se había cerrado un espacio para el jazz en México por el rumbo de Lindavista. Tanto trabajo que nos costó, apuntó Olivia, risueña, que la gente no se quisiera poner a bailar mientras tocábamos jazz. Y ya cuando logramos que nos escucharan, pum, vale, vienen y nos cierran el changarro. Por cuestiones familiares no se me deja tocar
ni el padre de mis hijos, ni mi propia familia, porque insisto en que quiero tocar jazz y cómo se me va a permitir tocar jazz cuando soy madre de familia y se supone que tocar jazz es andar en bares y trasnochada y bla, 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 ¿no? Pues tengo que romper con eso. En el principio fue el baile, como se oyó al iniciar este episodio, y aquí estábamos platicando del chamaco Covarrubias, muralista, como caricaturista, como funcionario cultural, como autor, nacido en la capital mexicana, que fue, además de escenógrafo de Josephine Baker, la impactante Venus de ébano, quien ilustró el libro que impreso en Nueva York con largo título Aquí les muestro. A Treasury of the Blues, un tesoro del blues, con las letras completas y música de 67 grandes canciones desde el Memphis Blues al día de hoy, editado por W. C. Handy con un texto histórico y crítico de Abed Niels y retratos de Miguel Covarrubias, publicado por Charles Bonney con un copyright de 1926. 1926. En México, era presidente Plutarco Elías Calles, el año en que se gesta la rebelión cristera, y se escuchan y bailan foxtrots como Marquesita de Pompadour, Ámame, El Abanico, La Circasiana y Debajo de un sombrero, paralelamente a un corrido sobre la persecución religiosa con estrofas como estas. Las leyes de la Reforma, que habían sido letra muerta, tomaron vigor y forma al terminar de la huerta. Vino como consecuencia una cruel persecución y no hubo libre conciencia ya ni en la Constitución. El corrido cristero menciona el nombre de quien fue presidente interino de junio a noviembre de 1920, el sonorense Adolfo de la Huerta, quien 4 años más tarde parte al exilio en Estados Unidos y radicando en California, se mantiene gracias a su voz magnífica dando clases de canto. Eran los frenéticos años 20, también retratados por Scott Fitzgerald en otra enorme novela, El Gran Gatsby, y era igualmente, gabacha paradoja, la década de la prohibición, donde ingerir, distribuir, vender alcohol en territorio estadounidense era un delito federal, lo cual ocasionó, entre otras muchas cosas, que hacedores de jazz estadounidenses buscaran opciones de trabajo al sur de la frontera, en ciudades como Tijuana o Juárez o incluso más abajo, en Monterrey y Torreón. Y aquí mencionaré otro libro, este escrito por el italiano Alessandro Baricco, Novecento. Una película basada en este monólogo teatral se hizo luego, La leyenda de 1900, y en ella aparece como personaje el músico Jelly Roll Morton, que se autonombraba el inventor del jazz. Morton, un criollo, pianista y compositor, director de su propia banda, que se llamaba en realidad Ferdinand Joseph Lament, visitó varias veces y estuvo una temporada tocando en nuestro país. ¿Cuántos no le habrán oído en los lugares de Baja California, Sonora o Chihuahua donde pudo haber tocado? ¿Habrá tenido aprendices de este lado de su quehacer yacero? El expresidente de la Huerta, cónsul en Nueva York en 1918 y ahora exiliado en California, seguramente escuchó jazz y quizás igualmente lo bailó alguna noche al compás de la Cinderella Roof Orchestra, la orquesta del techo de la Cenicienta, dirigida por un pianista español llamado Federico Elizalde. ¿Habrán conversado en castellano el expresidente, exmiembro del Partido Liberal, y el jazzista hispano nacido en Manila? Lo cierto es que Adolfo de la Huerta, gran benefactor del Teatro Nacional, mientras fue presidente, y en el Teatro Nacional incluido iba el teatro de revista, esto es el género llamado chico, le dedicaron en 1920 los autores Gus Águila y el muerto José Alfonso Palacios la sátira política bautizada como La Huerta de Don Adolfo. Más tarde vendría la misma dupla creativa y también con política jiribilla que aludía lo mismo a los intocables militares que a los empeños obregonistas por ser reconocido por el gobierno estadounidense, el Jardín de Obregón, donde sonaría y resonaría un foxtrot, interpretado por la tiple Celia Montalbán. W. C. Handy, esto es, William Christopher Handy, escribió en la página 68 de sus memorias refiriéndose al saxofonista y clarinetista mexicano Lorenzo Tío, con quien tocó a principios del siglo XX, que él era el first of the top-notch clarinetists of our race, el primer clarinetista de primer nivel de nuestra raza. ¿Ya sabías? ¿O hasta ahorita? Se puede leer en el libro del jazz en México
que Paolo Marcellini es contrabajista italiano, nacido en Teramo el 5 de mayo de 1962, llega a vivir a México en 1996. Paolo ha tocado con una buena cantidad de jazzistas en este país y además en 2008 abrió un lugar de jazz en la calle de Versalles de la colonia Juárez, que en 2024 sigue vivo y bien. Es el lugar en el que estamos, el Cocoliche. Me interesa mucho, Paolo, que nos platiques, por favor, cuando llegas a México, qué idea tenías del jazz en México y cómo fue que te enteraste mucho más una vez estando acá. No tenía ninguna idea del jazz en México porque las únicas nociones que tenía de la música mexicana, aparte del mariachi, el bolero y una canción de Armando Manzanero. Pero no hay mucha noticia, ¿no?, en el mundo de la música mexicana, del jazz mexicano más bien, ¿no? De la música mexicana, sí. Pues Paulina Rubio, es famosa. ¿Y cómo fue que se te ocurre la idea de abrir un lugar de jazz en la Ciudad de México como el Cocoliche? La verdad es que en sí no íbamos a abrir un lugar de jazz. Y después lo de la música se dio porque pues los dos, yo y mi ex socio, estábamos metidos en eso de la farándula de la música. Y amamos la música, yo más el jazz, él más el rock. Yo amo mucha música, la verdad, no solo el jazz. Pero por eso decidimos empezar a hacer conciertos. En un principio teníamos un piano de media cola aquí la idea siempre estuvo de hacer un lugar alternativo. Regresemos a donde estábamos, porque en el principio fue el baile y con ello el salón de baile, como el Colonia, en el popular barrio de La Obrera, que ya mencionábamos en la emisión pasada de Ya Sabías. Pero antes, igualmente, como si fuera el capitalino aeródromo de la oriental zona de Balbuena, en la Ciudad de México, un adecuado espacio para los desplazamientos donde se necesitaba pista. Y así, en consecuencia, se dividió a la gente entre los bailarines y los mirones, no sin antes pregonar: ¡hay cerveza, refresco! Si no ibas a menear el esqueleto, pues ibas a echar taco de ojo, porque si en el principio fue el baile, se llevaba a cabo, diría nuestro reportero Perogrullo, en el salón de baile. Algo como el México, inaugurado en 1919, para luego ser inmortalizado tanto en cine, por el Indio Fernández, como con Sinfónica, por Aaron Copland. Por favor, no tiren las colillas al suelo para que las damitas no se tatemen las plantas de sus pies. El baile, sí, el del principio. Y el bailar, ese bailar que transgresoramente sustituyó en el gusto popular ya no solo a valses, sino chotices y polcas, habaneras, mazurcas, contradanzas y otros foráneos ritmos decimonónicos bailables nuestros, llegados por el Atlántico, directa o indirectamente. Aquí pensemos en las acaloradas islas que interrumpen la navegación por Caribe y por Golfo y aportan picante sazón al caldo. Se englobó, aunque los músicos, si enfrente tenían partitura, leyeran que lo que estaban tocando se llamaba Fox, One Step, Two Step, Shimmy, Charleston, Cakewalk Blues, Tango Blues, Dixieland, etc., se englobó con la palabra jazz, porque jazz era eso que tocaban los músicos para que, separadas o bien asidas, las bien nacidas parejas arandearan sus humanidades en coordinadas y aparentemente no coordinadas evoluciones, como lo escuchábamos en el pasado capítulo y que lo escribiera Agustín Lara en sus memorias, cuando se hizo referencia al concurso que el 6 de agosto de 1923 fue convocado por el Salón Rojo de la capital mexicana. Un concurso de foxtrot. Jazz. Jazz y de concurso en los postrevolucionarios años 20 en México. Jazz. Sí. Y el jazz que se bailaba podía leerse en partituras originales firmadas por autores como Alfonso Esparza Oteo, Armando Villarreal, Higinio Rubalcaba, Federico Ruiz, Emilio Uranga y Ángel H. Ferreira, entre otros nombres extraídos a ese componente poblacional de la capirucha entonces, pocos oriundos en comparación con los muchos provincianos avecindados. Y esas composiciones, como el Monterrey Blues, el Fox Blues Lupe, los Charlestons Pobre Papá y Bailando el Charleston, los Foxtrots Amor Libre y Ya apareció la cadenita, el mono no, o el danzón Se durmieron los del jazz, muchas veces fueron impresos en semanarios y diarios capitalinos,
el Universal Ilustrado, el Universal, el Demócrata o el Heraldo Ilustrado, para su mayor difusión y también aprendizaje. Y ese jazz era interpretado por agrupaciones bautizadas como la Joya Guatemalteca, típica Velázquez Moreno, la Jazz Band León, la Winter Garden Jazz Band, la Yucatán Jazz Band, las bandas de Moisés Pasquel y de Guillermo Posadas, la San Pedro Jazz Band, los Pilotos del Jazz o los Diablos del Jazz. Jazz para ser danzado por distintos públicos, lo mismo en sitios perfumados, pomadosos o más de rompe y rasga. El Salón México ofrecía estas dos opciones, así como una intermedia. Pero lo que sonaba era jazz al fin. Jazz hecho por músicos que sabían que lo que tocaban, domado, domesticado, naturalizado, se anunciaba así, jazz. Jazz como la marca de unos cigarrillos rubios en venta entonces por la tabacalera del buen tono. Jazz como el calificativo de moda para tiples candentes, como la potosina Lupe Vélez, apodada la Spitfire. Jazz que como la electricidad, la radio y el automóvil era tema de inspiración para los poetas estridentistas, y jazz como eso que, ya lo dejamos claro, mandó vetar el ministro de Educación. ¿Qué pasó? ¿Cuándo eso que dijimos que se llamaba jazz en México dejó de ser con promocionadas danzoneras jazz bands y marimbas jazz bands, tocada en parques públicos lo mismo que en patios de vecindad, música para los pies hecha con los pies, y divino asunto para las orejas y una humanidad sentada? De un lado, los que producían la música con cuerdas, alientos y sobre todo esa extraña, atractiva, divertida combinación de tarola, bombo y platillos golpeada y frotada por el baterista. Y del otro, los que iban a verlo y a oírlo meneando la cabecita y tronando los dedos a tiempo y con él, a los demás. ¿En qué instante pasó el jazz a ser función, tocada, concierto, con improvisaciones y solos, más allá del señalamiento ad lib en la partitura? Suéltese, mi hijo, ándele, diría su padre, músico, al futuro gran jazzista, el trompetista Chilo Morán, cuando la lectura llegó a su ad lib. ¿Y en qué momento los lugares donde sonaba el jazz, lugares como este en el que estamos hoy, dejaron de tener pista para pie, ya calzado, ya desnudo, hasta ser ocupadas por oídos y oidores bebedores, y en ocasiones hasta comilones comedores? Pero estábamos con la frase inicial. En el principio fue el baile, y ahí, bailando, hemos de quedarnos hasta el próximo capítulo de Ya Sabías o hasta ahorita. Solo vuelvo una vez más a Bajo el Volcán. Estoy en la página 350. Pero de pronto, escribe Malcolm Lowry, fue como si un heliógrafo de relámpagos tartamudease mensajes a través del montaraz paisaje. Los dolientes cantaban junto a las tumbas de sus deudos, tocaban en sordina sus guitarras o rezaban. Un rumor semejante a un repiqueteo de campanas, un fantasmagórico tintineo, llegó hasta sus oídos. Las luces del hotel y restaurante El Popo se encendieron. En lo alto de una cochera antigua, un letrero luminoso apuñalaba la oscuridad. Euskadi. De una radio cercana escapaba con increíble velocidad una frenética música de jazz. Una frenética música de jazz. Estábamos con Lowry en el Día de Muertos. Vayámonos con la Calacas Jazz Band. Dua, 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 dua.